7 secretos más oscuros del Vaticano. Durante los tiempos del Imperio Romano, los católicos eran a menudo perseguidos y ejecutados de las formas más atroces. Uno quisiera creer que el hombre aprendió algo tras este hórrido y doloroso episodio, pero lo cierto es que aquellos que fueron víctimas pronto se convirtieron en verdugos y el ciclo empezó de nuevo. El Vaticano es la cuna de la fe de miles de millones de personas alrededor del mundo, pero con tanta historia en su haber, tiene sin dudas capítulos malos y también atroces. Para la mayoría, esta historia empieza y termina en la Inquisición y el problema de la pedofilia, pero estos son solo un par de entre muchos episodios interesantes y casi desconocidos. Cuando se habla de los secretos y los escándalos del Vaticano, se tiende a revivir antiguos eventos históricos. Pero, ¿qué hay de las cosas más recientes? El nexo de la Iglesia con organizaciones del crimen, como la Cosa Nostra, entre otras, es un secreto a viva voz. Incontables pruebas de tolerancia vaticana y conveniente acción de mirar a otro lado son más que conocidas y bien documentadas. Tanto ha sido así que se sabe que el crimen organizado tiene sus tentáculos bien entrelazados con el Banco del Vaticano. Y si tenemos en cuenta que hablamos de organizaciones que extorsionan, asesinan, promueven la prostitución y, en muchos casos, el narcotráfico, es más que obvio porque esto es un lamentable escándalo. En tiempos recientes, se ha visto un esfuerzo de los miembros más altos de la cúpula vaticana por deshacerse de este romance con el crimen organizado, pero del dicho al hecho. Número 7. El marketing es, entre comillas, un invento del siglo XX, pero se equivocan. En un sentido más abstracto y arcaico, el marketing es casi tan viejo como la civilización y la política. En la era medieval u oscurantista, la Iglesia y otros poderes abogaban por mantener al grueso de la población lo más ignorante posible, pues habían comprendido algo de lo que, lamentablemente, los mandamases todavía sacan provecho hoy día: una persona ignorante es fácil de controlar. Un método increíblemente efectivo con el que el Vaticano atraía nuevos adeptos era con estas bellísimas vidrieras. Ponte en los zapatos de una persona común de aquella era, ten en cuenta que, siendo analfabeta y sin haber visto nada fuera de su reducido pueblo, que no conocía siquiera el vidrio, se sentía increíblemente maravillada cuando miraba esto. Ni hablar de cuando pasaban a través los rayos del sol. El Vaticano encargó cientos de miles de estas vidrieras, no porque sintieran especial favoritismo por este arte, sino porque las usaban en los templos para venderle más fácilmente al pueblo la idea de un paraíso, de una vida sin carencias ni límites. Aunque no lo creas, estas vidrieras eran un poderosísimo producto de marketing de entonces. Número 6. Un castrato, o castrati cuando se habla en plural, era un tipo de artista muy especial que solo podía existir en los viejos tiempos, pues hoy día sería todo un escándalo. El porqué es tan doloroso como simple: los castrati eran personas a quienes, de niños, se les sometía a una castración, es decir, se les cortaban los testículos con la finalidad de que conservaran por siempre una voz aguda y delicada, que sirviera para cantar temas, a menudo religiosos, con los que deleitaban a nobles, reyes y autoridades eclesiásticas. Alessandro Moreschi, el último castrato de la historia, fue testigo de una época en la que había toda una delegación vaticana que iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, pagando buenas cantidades de dinero a los padres de todo aquel niño que supiera cantar, llevándoselos a un estricto conservatorio para entrenarlos en este arte y someterlos a una castración. Obviamente, esto era visto como un salvajismo incluso en aquellos tiempos. Los sacerdotes, sin embargo, lo tenían todo cubierto. Instruían a los padres que aceptaban el dinero a que, si cualquiera venía haciendo preguntas, dijeran que a su hijo le tuvieron que amputar los genitales debido a la mordida de un cerdo. Número 5. El Vaticano también guarda secretos tragicómicos que te pueden hacer sonreír. La siguiente alegación puede prestarse a discusión, pero según muchos entendidos, el más grande artista de la historia fue arquitecto, pintor y escultor, y en todas esas disciplinas se cedió de tal manera que incluso en pleno Renacimiento, un periodo histórico que parió a varios de los artistas más importantes de la historia, nadie igualó a Miguel Ángel. Estamos hablando del hombre que ideó y pintó la Capilla Sistina, el cuadro de la creación de Adán, y también esculpió el David, una de las obras maestras del Renacimiento, según la mayoría de los historiadores, y una de las esculturas más famosas del mundo. Considera que todo eso es obra de la cabeza y mano de una sola persona.
Pero había un detalle que hoy para nosotros no es un problema, pero en aquel entonces sí. Miguel Ángel era homosexual, y no precisamente un homosexual discreto. Era amanerado y del tipo escandaloso. Para adorar la píldora, también tenía carácter de artista, pero lo salvaba el hecho de que era Miguel Ángel, el más grande, el creador de obras dedicadas a la iglesia tan maravillosas que hoy, a más de 451 años de su muerte, seguimos reconociendo. Por otro lado, tenemos que el Papa era Giuliano Della Rovere, conocido como el Pontífice Julio II, el guerrero, no tanto por su pasado, sino por su mal carácter. Te podrás imaginar que a todo el mundo se le ponían los pelos como escarpias cuando Julio II, un burócrata con temperamento, y Miguel Ángel, un artista con carácter, estaban en el mismo cuarto. Pero lo lindo de esta historia es que, aunque no lo creas, ambos eran muy buenos amigos. Hay quienes creían que se odiaban, pero no, se estimaban muchísimo. Obvio, Julio II podía haber sido muchas cosas, pero jamás un tonto. Él sabía muy bien la condición sexual de Miguel Ángel, y eso no impidió que lo defendiera muchas veces y le sacara las castañas del fuego otras tantas. Y no pienses mal, Julio II era heterosexual. Simplemente ambos eran amigos. Se dice que algunas veces peleaban, a veces hasta a los puños, peleas que, por supuesto, ganaba su santidad. En ocasiones, Miguel Ángel aparecía con un ojo morado. Otro secreto más del Vaticano. Número 4. Muy como decir tortura china, el término tortura medieval está cargado de mucha simbología. La razón es simple, se relaciona directamente con la Inquisición. El escrito del Papa Inocencio IV lo estipula muy bien: si la tortura es apropiada para aquel que rompe las leyes del hombre, entonces es más apropiada aún para aquel que rompe las leyes de Dios. Es por eso que la Santa Inquisición tiene una connotación muy oscura, porque fue una de las primeras veces en la historia de la humanidad en que la tortura se estudió, perfeccionó e incluso se convirtió en una suerte de arte, ya sea para hacer padecer a un desgraciado los peores tormentos o para sacar alguna confesión. Muchas de estas técnicas, como la privación del sueño, la tortura psicológica o incluso el conocido waterboarding, son usadas hoy día en versiones más modernas por las milicias de algunos países. Pero si todas esas cosas tuvieran copyright, le pertenecerían al Vaticano. Número 3. Es obvio que, siendo una de las instituciones más antiguas del mundo, la Iglesia haya tenido trifulcas internas. El problema es que hubo tiempos en que el Vaticano tuvo modos bastante duros de lidiar con estos problemas. Martín Lutero no fue el único que puso el grito en el cielo al ver lo que consideraba como una estafa del Vaticano hacia el pueblo, ya sea por sacerdotes cobrando dinero por conceder la entrada al cielo o por abusos de poder de diversa índole. Católicos muy amados por sus comunidades, como John Wycliffe, sacerdotes como John Hughes, o personas como William Tyndale, culpados simplemente por traducir la Biblia al inglés para que su pueblo pudiera leer la palabra de Cristo, fueron todos mandados a matar de maneras atroces por el Vaticano. Número 2. El Vaticano en los últimos tiempos. El tema de los curas pederastas probablemente saldrá a colación, muchos otros hablarán sobre la Inquisición, pero respecto a esta hay una verdad que pocos saben. A pesar de ser un pensamiento desagradable, uno puede hacerse la idea de por qué un sacerdote medieval o una monja entonces estaría interesada en ver arder a una persona acusada de brujería, de hacer pactos con Satanás o Belcebú. Es atroz, sí, pero se puede llegar a contemplar el tren de pensamiento de una persona así. Sin embargo, la realidad era sensiblemente peor. Resulta ser que la Inquisición española a menudo buscaba y rebuscaba culpables de herejía no bajo sospechas medianamente bien fundamentadas de pactos con el lado oscuro, sino simplemente porque la Inquisición en sí misma era una microeconomía. Desde los fiscales hasta los verdugos, pasando por las prisiones, el personal de estas y los mismos sacerdotes que oficiaban de jueces. Si uno piensa en la Inquisición en lo que era puesta a creer que el concepto pueda ser todavía más grotesco hasta este momento. Ahora sabes que muchas personas fueron llevadas gritando y llorando al cadalso, no bajo sospecha ideológica de herejía, sino porque simplemente la Inquisición era un negocio que mantenía muchos empleados del Vaticano. Número 1. Antes de irme te quiero recomendar estos otros videos que podría ser de tu interés y te invito a suscribirte, ya que me ayudarías mucho a seguir haciendo este tipo de contenido, como también a dejar tu like. Si quieres que hablemos de un tema en especial, házmelo saber en la caja de los comentarios.
Esperamos que este video te haya sido útil. Hasta la próxima.